Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Carolina Andrade Duque, estudiante de la especialización Biotecnología Agroambiental. Este es un video para el curso de aplicaciones biotecnológicas en la reproducción animal, haciendo uso de la lectura analítica del artículo Separación de espermatozoides bovinos por SwimApp y gradientes de densidad percolat bovipure, efectos sobre la calidad, función y expresión técnica del esperma. Los autores de este artículo son María Elena Arias, Caterine Ándara, Evelyn Briones, Ricardo Felmer. Este artículo fue publicado en el 2017. Las técnicas de selección del esperma separan el esperma móvil del inmóvil, eliminan la mayoría de plasma seminal, los diluyentes y los crioprotectores. Para esto tenemos el PERCOL y el SWINAT. El PERCOL es un medio comercial utilizado para separar células y partículas subcelulares mediante gradientes de densidad. Bovipure reemplaza el PERCOL para su uso en la purificación y separación de espermatozoides bovinos. El SWINAT de separación de espermatozoides incluye SWINAT con ácido hialurónico, columnas cepandes, filtración con lana de vidrio, migración, sedimentación y centrifugación en gradientes de densidad, entre otros. Hay que tener en cuenta que la selección de espermatozoides de buena calidad y alta densidad que mantengan su potencial de fertilización es un factor clave para el éxito de la reproducción asistida, teniendo en cuenta que los espermatozoides muertos y normales ejercen efectos tóxicos y dañinos para los espermatozoides normales, generando un impacto negativo en la fertilidad. Al seleccionar el esperma, se escogen las células con la motilidad progresiva y la morfología normal. Hablando un poquito más a fondo del PERCOL, debemos de tener en cuenta que este es un medio comercial utilizado para separar células y partículas subcelulares mediante gradientes de densidad y ha sido ampliamente utilizado en la separación de espermatozoides animales y otros tipos de células. Este medio está compuesto de partículas de sílice coloidal recubiertas con polivinilpirrolidona no dializable. Al centrifugar los espermas en este gradiente de densidad, se separan los espermatozoides según su estado de madurez e integridad de los espermas. En este gradiente de densidad se separan los espermatozoides según su estado de madurez e integridad de los diluyentes y células. En bovinos, la separación por gradiente de densidad mejora la calidad del semen obtenido, pero se reportan efectos endotóxicos de la PVP. Teniendo en cuenta que el Bovipure es uno de los productos desarrollados para reemplazar el PERCOL para su uso en la purificación y separación de espermatozoides bovinos, esta solución salina isosmótica contiene partículas de sílice coloidal recubiertas de silano. Hay varios estudios sobre este producto seleccionando espermatozoides para la fertilización in vitro, pero solo existen una evaluación del efecto de este compuesto en los espermatozoides, realizada por Samardija y otros en el 2006, donde analizó parcialmente los espermatozoides de calidad del esperma separados por Bovipure y sus efectos sobre la tasa de desarrollo embrionario después de la fertilización in vitro. Objetivo. El objetivo de la investigación de este artículo es evaluar el efecto de la separación de los espermatozoides bovinos de 3 toros mediante gradiente de densidad PERCOL, Bovipure y SWINAT sobre la motilidad, la integridad de la membrana plasmática y cromosómica y el daño del ADN en potencial de membrana mitocondrial, ROS y expresión genética. Aquí tenemos el gradiente de densidad y el post por centrifugación.
Dentro de la metodología tenemos que en los espermatozoides se evaluaron la integridad de la membrana plasmática, la integridad del acrosoma, el estrés oxidativo, la fragmentación del ADN por ensayo de túnel y el potencial de membrana mitocondrial mediante citometría de flujo. La motilidad se evaluó mediante análisis de esperma asistido por computadora casa y la expresión genética usando PCR. Hay que tener en cuenta también que todas estas técnicas son técnicas de tinción para poder realizar la citometría de flujo. Por otro lado, tenemos que la fragmentación del ADN, que fue por ensayo de túnel, es una técnica que suele utilizar la citometría de flujo para evaluar la integridad del ADN. Consiste en hacer una tinción con marcadores fluorescentes que solamente se unirán a las cadenas de ADN rotas. A continuación, al pasar la muestra por el citómetro de flujo, la señal de fluorescencia indicará cuando el ADN está fragmentado. Aquí lo podemos ver. Además, el test túnel permite detectar simultáneamente ambos tipos de ruptura del ADN de los espermatozoides, de cadena simple y doble, por lo que esta prueba es ampliamente utilizada. La PCR es una técnica para la síntesis in vitro de secuencia específica del ADN. Es una forma simple y muy rápida de multiplicar el ADN presente en diferentes muestras biológicas, obteniéndose millones de copias de una determinada secuencia de ADN. Resultados y discusión. El método de separación afecta los parámetros de motilidad. Los parámetros de motilidad total y progresiva fueron mayores cuando se utilizó PERCOL para la separación de espermatozoides con SwimAd y Bovipure. No se observaron diferencias en SwimAd y Bovipure en motilidad total y progresiva. Sin embargo, la motilidad total y progresiva tras la separación de los espermatozoides con cualquiera de los métodos evaluados fue mayor que el tratamiento control. Los métodos de separación de espermatozoides con PERCOL, Bovipure y SwimAd no mostraron efectos significativos sobre la expresión del citoplasma P450, leptina y protamina en espermatozoides bovinos. Dentro de la discusión tenemos que el análisis con el CASA mostró que la motilidad total y progresiva fue significativamente mayor en todos los métodos de separación de espermatozoides en comparación con el control, demostrando que las técnicas de separación de espermatozoides aumentan el potencial de fertilidad. Los resultados mostraron que la separación por gradiente de densidad PERCOL genera una proporción mayor de espermatozoides móviles que el Bovipure, lo que contrasta con Samardija y otros. En el 2008, este no encontró diferencias entre estos dos métodos. Se observó diferencias entre el método SwimAd y Bovipure, difiriendo este último también con lo informado por Amiri y otros. En el 2012, quien señaló que un gradiente de separación utilizado es el equivalente de Bovipure para humanos. Generó un aumento significativo en el número de espermatozoides móviles posteriores y la separación en comparación con el método SwimAd. Oliveira y otros en el 2012 informó que la separación por gradiente de densidad permitió obtener una mayor proporción de espermatozoides con membrana plasmática intacta y un potencial de membrana mitocondrial alto en comparación con el control. A diferencia de estos autores, la separación por gradiente de densidad generó un porcentaje mayor de espermatozoides con membrana asomótica
intacta. El control y en este caso también en comparación con SWINAT, la explicación de esta discrepancia podría ser la diferencia de velocidades y tiempos de centrifugación utilizados en este estudio. Los resultados confirman que la metodología de separación ejerce algún efecto sobre los espermatozoides, a excepción de la expresión de ACTB y HPRT1 en SWINAT. Los genes restantes demostraron una alta estabilidad de expresión consistente con su bajo valor. Se recomienda una cuidadosa selección del mejor gen candidato para cada condición experimental. No se observó relación entre los parámetros de calidad y función espermática analizados, ni diferencias significativas en la expresión del gen de la lectina en las muestras de esperma separadas por los diferentes métodos. Lo mismo obtuvo Camina y otros en el 2002, los cuales no observaron ninguna correlación entre los niveles de lectina y la viabilidad morfológica o concentración de espermatozoides. Pero Hoppe y otros en el 2003 informó una correlación negativa con la motilidad de los espermatozoides. Se ha informado de que los espermatozoides bovinos con motilidad normal tienen una mayor abundancia relativa de transcripciones de proteína que los espermatozoides con motilidad reducida. Sin embargo, no hubo expresión diferencial del gen de expresión entre los espermatozoides separados por los diferentes métodos y una correlación con los parámetros de motilidad, aunque la separación mediante Bovipure y SWINAT supuso la obtención de espermatozoides con una motilidad total y progresiva menor. Para concluir, podemos decir que la separación de espermatozoides en bovinos mediante gradiente de densidad de Perkol mejora los parámetros de motilidad y función espermática sin afectar la expresión genética relacionada con la calidad espermática. El gradiente de densidad de Bovipure es una alternativa buena para la separación de espermatozoides, ya que los parámetros de integridad del ADN, DCM, la integridad del plasma, la integridad de la membrana acrosomal y la expresión genética no se ven afectados. Muchas gracias, espero que les haya gustado.